Entonces, una vez planteamos un primer modelo, pues donde decimos, listo, es que hay cargas eléctricas. Las cargas eléctricas tienen que pasar por acá no pueden pasar. Entonces es como si tuviésemos una resistencia y un capacitor. Listo. Pues vamos a solucionarlo y vamos a ver qué tan parecido se comporta o cómo es el comportamiento de este modelo con, la, con la forma entonces de cómo se comporta realmente la membrana. ¿Listo? Hagamos una primera pregunta. Déjenme pues, hacer este análisis y es, en este circuito, y pues en este modelo, ¿dónde será que se almacena la energía eléctrica? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿será que se almacena en el interior de la célula? ¿Será que cuando analizábamos la célula, será que está almacenada en el interior? ¿Será que está almacenada en el exterior? ¿Dónde estará almacenada entonces esa energía eléctrica? Pues resulta que si nosotros analizamos esto y este capacitor, pues vemos que estas cargas eléctricas que están acá, pues precisamente le van a dar alguna carga eléctrica a ese capacitor. ¿Listo? Y ahí es donde vamos a tener entonces un campo eléctrico, pensémoslo así. ¿Listo? Vean pues, entonces esto en realidad va a ir intercambiando, no quiere decir que las cargas positivas siempre van arriba y las negativas van abajo, esto se va a estar moviendo mucho, por ahora no nos preocupemos por eso. El hecho es que si nos imaginamos, pues entonces el campo eléctrico siempre, pues cuando lo tenemos en un capacitor, pues nos lo imaginamos como que sale de la placa positiva, de un material conductor, que sería todo este medio que está acá. Imagínense eso como si fuera esta placa positiva de un material conductor. Salen las líneas de campo eléctrico y llegan a la otra placa, que es otro material conductor, pero que pues entonces va a tener cargas eléctricas negativas. ¿Listo? Entonces, pues supongamos por un momento que eso permanece constante. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el campo eléctrico? Resulta que cuando nosotros vamos y medimos una célula que está en reposo, a pesar de que esté en reposo y que no hayan corrientes, aquí aparece una diferencia de potencial que es del orden de los menos 70 milivoltios. No se preocupen, son cosas que vamos a entender con más tiempo, vamos a estar analizando de dónde salen esos 70 milivoltios. Por ahora pensemos que estamos investigando, entonces es la primera vez que llegamos con una... Tenemos una célula y la queremos explorar, entonces queremos medir la diferencia de potencial entre el interior y el exterior. Y pues nos damos cuenta que si lo medimos con un multímetro, obviamente el experimento es muy especial, pero entonces vamos a obtener un voltaje de menos 70 milivoltios. Listo, esa va a ser la diferencia de potencial ahí. Recuerden que eso físicamente, ¿qué quiere decir? Que vamos a gastar eh, esta energía para mover una carga eléctrica desde este punto hasta este punto. Esta sería como la energía por cada coulomb. ¿Listo? Como gastaríamos 70 milijoules para mover una carga eléctrica desde un punto hasta otro punto. ¿Listo? Bueno, en este caso es negativa, después vamos a analizar signos y todo eso. Pero entonces, claro, recuerden que ese grosor de la membrana es de 40 Armstrong. Entonces, a mí me gustaría calcular el campo eléctrico asociado a esta diferencia de potencial con esto tan pequeño. Entonces, pues yo les pediría a ustedes que hagan este cálculo. Tenemos un voltaje, listo, este lo conocemos. Conocemos también la longitud y pues lo que queremos hallar es el campo eléctrico que se formaría entre estos dos medios, entre el medio externo y el medio interno, en un momento de reposo. ¿Listo? Entonces estos son datos reales. Vean que al ser una distancia tan pequeña, pues ya si hacen el cálculo,
por favor lo hacemos, sería coger el voltaje y dividirlo por la longitud, pues nos damos cuenta entonces que el campo eléctrico va a ser grandísimo. Vean que esta longitud tan pequeña va a quedar dividiendo. ¿Listo? Entonces pues yo tengo por acá la respuesta. Ese campo eléctrico es de 1.75 por 10 a la 7 volts por metro. Recuerden, este valor no es más que para darnos a la idea del orden de magnitud. ¿Listo? En realidad esto es variable. Pero vean lo grande que es este campo eléctrico. Y este es el campo eléctrico que se genera en una membrana de un pedacito de célula. Recuerdan que ahorita hacíamos el zoom de la neurona, sacamos una sección transversal y de la sección transversal sacamos únicamente un patrón de la célula. Entonces ahora nos damos cuenta dónde está nuestra batería. ¿De acuerdo? ¿Dónde se almacena esa energía eléctrica? Entonces, cuando hacíamos el análisis o hablábamos del conflicto de Galvani y Volta, pues nos damos cuenta que Galvani en algo sí tenía razón. Listo, pues ya que nosotros no somos un circuito eléctrico en donde podamos cambiar simplemente la batería en algún lugar de nuestro cuerpo, sino que esa energía eléctrica está en cada célula de nuestro cuerpo, en cada membrana, y es una energía grandísima. ¿Listo? Entonces todas las células, cada parte de la membrana de las células, de las neuronas y de las células musculares, entonces están almacenando una energía en forma de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, ese pues entonces como dato curioso. Bueno, entonces ahora lo que queremos hacer es encontrar una ecuación que me permita a mí entonces representar cómo es el comportamiento del potencial eléctrico en el tiempo. ¿Listo? Resulta que nosotros cuando medimos la actividad eléctrica, siempre la medimos, pues al menos en nuestro cuerpo, siempre la medimos a través de potenciales eléctricos, es decir, de voltajes. Entonces vamos a tratar de construir acá pues nuestra expresión. ¿Listo? Vamos a, para eso, para ese análisis, a recordar los tipos de corrientes que se pueden producir. Entonces vamos a hacer acá un pequeño repaso ahí de algún curso de electromagnetismo. Entonces, pues cuando nosotros tenemos corrientes eléctricas, pues podemos tener varios tipos de corriente eléctrica. ¿Listo? Por un lado, tenemos las corrientes de conducción. ¿Listo? Entonces, estas corrientes eléctricas, todas las corrientes siempre van a estar medidas todas son I y todas están medidas pues en amperios. Esas son las unidades. Pero entonces queremos ver qué es lo que produjo esa corriente. Así es que la vamos a clasificar. Resulta que las corrientes de conducción están asociadas a diferencias de potencial, a campos eléctricos. Entonces, claro, nos la imaginamos como, es que por acá hay un campo eléctrico, por acá tenemos un campo eléctrico E, y entonces había una carga eléctrica que estaba ahí, y pues esa carga eléctrica sintió una fuerza por ese campo eléctrico y se movió. Entonces al moverse, pues listo, se produjo una corriente. Esas son corrientes de conducción. Son corrientes asociadas a campos eléctricos o a diferencias de potencial. Vean que aquí ya como tenemos este campo eléctrico, podemos calcular la diferencia de potencial entre este punto A y pues este punto B. ¿Listo? Entonces, asociadas
a una diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Bueno, otro tipo de corrientes son las corrientes de convección. ¿Listo? Entonces, pues este tipo de corrientes de convección nos las vamos a imaginar como corrientes que se mueven por causas diferentes a un campo eléctrico. Entonces yo les digo, por ejemplo, bueno, es que tenemos un río. Listo, entonces por acá fluye un río, es agua. Entonces se mueve, pues, por causas de la gravedad. ¿Listo? Entonces digamos que, o una diferencia de presión, si nos la imaginamos como si fuera una tubería. Entonces, pues, aquí tenemos una presión A, acá tenemos una presión B, y se genera pues un flujo. ¿Listo? Ahora supongan pues que cada gota de agua de ese río puede llegar a tener una carga eléctrica. ¿Sí? Imagínense entonces que esto es una carga eléctrica que está en el río. Aquí no hay un campo eléctrico. Sin embargo, esta carga eléctrica se va a empezar a mover por causa de esta diferencia de presión. Puede ser otra cosa, puede ser la gravedad. Entonces, yo tengo este objeto acá y este objeto está cargado eléctricamente. Entonces, si yo con mi fuerza, que es una fuerza mecánica, empiezo a moverlo, pues el hecho de que tenga una carga eléctrica va a hacer entonces que se genere una corriente. ¿Sí ven? Entonces son corrientes producidas por otro tipo de fuerzas diferentes a las generadas por campos eléctricos. ¿Listo? Entonces, generados por fuerzas no eléctricas. Déjenme plantearlo así. ¿Listo? Entonces, bueno, por ejemplo, un gas. Yo tengo un gas almacenado en una botella, pero resulta que cada partícula de ese gas puede tener una carga eléctrica. Cuando destapo la botella, el gas se libera y se empiezan a mover, se empiezan a difundir las partículas del gas en el aire. Entonces se produce, pues, corrientes eléctricas, pero entonces por un fenómeno diferente a un campo eléctrico que las está haciendo mover. Finalmente, tenemos las corrientes de desplazamiento. ¿Listo? Estas son corrientes muy especiales que se producen precisamente en lo que podemos imaginarnos en un capacitor. ¿Listo? Un capacitor que nos lo imaginamos entonces como un tanque de almacenamiento de cargas eléctricas. Pues bueno, entonces resulta que inicialmente nos podemos imaginar que ese tanque está vacío, acá no hay cargas eléctricas. Aquí generamos una corriente. Y esa corriente entonces pues va a empezar a llenar este tanque. ¿Listo? Como imaginémonos entonces un líquido que va por una tubería y empieza a llenar un tanque. Lo mismo va a suceder acá.